vamos a dar comienzo a una nueva capacitación para la familia. En este caso, vamos a tocar el tema de orientación vocacional. Esta capacitación organizada por el Centro de Aprendizaje Monte Alto. Sí, estamos muy agradecidos a Monte Alto que hace posible estos encuentros mensuales donde trabajamos y repensamos nuestra función como papás. Acá no es un espacio para echarnos culpa, tampoco es un espacio para ver qué cosas estamos mal, sino para aprender todos juntos, unos con otros, para cómo poder ser los mejores papás que nuestros hijos pueden tener. ¿Sí? Entonces, esto es necesario, empezar a replantearnos, hacer un proceso de introspección, y hoy vamos a tocar un tema que se llama orientación vocacional, que parecería como que es un tema que tiene que ver con la universidad, que tiene que ver con cuando nuestros hijos ya son quizá eh, jóvenes o están entrando en la vida adulta, pero sin embargo como papás podemos empezar a trabajar la orientación vocacional desde pequeños, ¿sí? Así que vamos a estar dando algunos consejos prácticos sobre este tema y me gustaría, antes de empezar, preguntarles a ustedes si tienen hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos que están entrando por ya quizá a la universidad. ¿Cómo es un poco el panorama de algunas personas que están aquí? Si se animan a levantar el micrófono o poner en el chat. ¿Tienen hijos pequeños, hijos adolescentes? ¿Sí? Los escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Yo tengo un hijo, creo que preadolescente, dicen. Él, Adolescente. él tiene 12 años. Bien, gracias, gracias. Abril pone también de todas las edades, entonces tenemos hijos adolescentes de todas las edades, ¿sí? Bien, hay de todo un poco. ¿M? Acá también Belina pone que tiene dos maravillosos adolescentes, ¿sí? Así que, bueno, les invitamos a visitar el aula virtual del colegio, el aula virtual de capacitación familiar, donde ahí hay temas vinculados a adolescencia que les pueden venir muy, pero muy bien. Abril dice que tiene hijos de 11, de 14 y de 16. Bien, esto nos ayuda un poco a entender y lo vamos a estar viendo en la capacitación, la orientación vocacional no es algo que como papás debemos dejar librado al azar, ni mucho menos dilatarlo hasta cuando nuestros hijos empiezan a terminar la preparatoria o quieren ingresar a la universidad. Es algo que tenemos que empezar a trabajar con ellos desde muy pequeños. Esta capacitación la vamos a poder desarrollar desde tres perspectivas, desde tres miradas, ¿sí? Por un lado vamos a tener una mirada un poco filosófica, después vamos a tener una mirada ocupacional de la orientación vocacional y por último vamos a dar una perspectiva bíblica, ¿sí? Es una perspectiva bíblica y este seminario está basado en principios de la palabra de Dios. Entonces vamos a recorrer estos tres ejes y vamos a ver cómo una mirada filosófica, ocupacional y bíblica pueden combinarse y nos van a ayudar a desarrollar estrategias concretas para aplicar con nuestros hijos desde el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poco a ponernos a pensar qué es lo que sucede en la vida de nuestros hijos cuando empezamos a hablar de orientación vocacional o cuando ellos se están como acercando a la edad como para empezar una carrera universitaria. Muchas veces es una situación sumamente angustiante. Puede ocurrir que los chicos no sepan qué elegir. Puede ser que ellos ni siquiera se han preguntado qué carrera realmente quieren elegir, ¿sí? También se encuentran en lo que podemos definir como una etapa de duelo, ¿no? Porque pasan a una nueva etapa de vida, empiezan a asumir nuevas responsabilidades un poco más a la fuerza, el nivel de exigencia y de compromiso en la universidad sin duda va a ser mayor. Entonces, este proceso desde de niño a adolescente, de adolescente a joven, implica una etapa emocional bastante movida, ¿no? Porque se producen estos duelos que tienen que ver con el cambio de etapa. Sin duda, muchas veces viven nuestros hijos con temor, ¿sí? Piensen que son chicos de 17 años que tienen que empezar a tomar una decisión que para ellos
puede implicar quizá como un rumbo en la dirección de su vida y realmente puede atemorizarlos, ¿sí? Eh, es una decisión, esto de empezar a elegir una carrera universitaria, que de alguna manera los saca de esa zona de confort que era la preparatoria, ¿no? Que era el colegio secundario. Y eso genera muchas veces conflictos familiares, ¿sí? Algunos de ustedes tienen una perspectiva de que cuando los hijos terminen el colegio secundario, la preparatoria, tienen que empezar a estudiar y al mismo tiempo a trabajar. Entonces, esa situación para muchos resulta amenazante, resulta compleja de ir elaborando. En fin, nos encontramos con un panorama bastante diverso. Hay algunos eh, chicos que tienen definido que quieren estudiar. Y hay algunos que les gusta todo, o que no saben realmente qué es lo que les gustaría empezar a capacitarse, ¿sí? Y en este proceso, como papás, solemos cometer a veces muchos errores, ¿sí? Vamos a compartir algunos errores muy comunes que se suelen ver, sobre todo cuando se organizan talleres de orientación vocacional, ¿sí? Lo que se observa muchas veces es que los chicos no han desarrollado habilidad para tomar decisiones en general, especialmente decisiones trascendentes o importantes, como es esto de elegir una carrera. Muchas veces los chicos siguen la dirección del rebaño de sus compañeros, donde ellos continúan eligiendo a partir de lo que eligieron otros. Entonces suele pasar de que es sumamente desafiante esto de tomar una decisión y terminan decidiéndose por lo que otros han decidido. Por eso, uno de los puntos importantes que tenemos que prestarle atención es cómo podemos ayudar como papás a que aprendan a tomar decisiones, y esto no solamente en la juventud, sino desde que son pequeños. Otro tema importante que se observa mucho es que se suele proyectar sueños frustrados en los hijos, sueños frustrados de los propios padres, ¿no es cierto? A veces hay asignaturas pendientes en papá y mamá, y eso de alguna manera tiende a manipular, ¿sí?, las decisiones que muchas veces los chicos tienen que tomar por sí solos, ¿sí? Esa manipulación a veces es algo directo y explícito, y a veces es algo quizá solapado a través de comentarios peyorativos, a situaciones de comentarios un poco donde no se visualiza el entusiasmo en cuanto a las decisiones que ellos van tomando respecto a su vocación. Entonces hay que prestar mucha atención en nuestro discurso. ¿Hasta qué punto nuestros hijos están tomando la decisión vocacional por sus propios medios, por sus propios intereses? Quiero citar un error muy común que lo menciona Liliana Llamas. Ella es socióloga, pueden ver una charla TED en YouTube donde da un montón de pautas respecto a orientación vocacional. Y muchas veces ella llama a hacer una elección a modo menú de restaurante, donde muchas veces elegimos en función de qué carreras se dictan en la universidad más cercana a mi ciudad, o si esta materia no tiene determinadas, o esta carrera no tiene determinadas materias que para mí me resultan difíciles. Entonces elegimos en función de nuestra zona de confort, nuestros hijos eligen en función de nuestra zona de confort, y eso hace que ellos no se sientan plenos estudiando lo que eligieron. Otro tema que a los papás suele preocupar muchísimo es cuando nuestros hijos comentan que quieren cambiar de carrera porque quizá la carrera que eligieron no les gustó. Y generalmente hay muchos hijos que tienen miedo de cambiar de carrera justamente por la reacción que pueden tomar los padres cuando manifiestan esta necesidad de cambio porque no les está gustando o las expectativas que tenían no eran reales. Entonces, como papás, tenemos que naturalizar que es común que muchas veces nuestros hijos decidan cambiar de carrera sobre la marcha, porque un chico de 17, 18 años probablemente todavía no sabe lo que quiere y es probable que haya tomado decisiones
en función de ciertas presiones que con el tiempo, a medida que va madurando, se da cuenta que está en el lugar equivocado. Entonces, como papás, tenemos que estar preparados y naturalizar que un cambio de carrera suele ser más común de lo que uno cree. La pregunta que tenemos que ayudarles a que se pregunten es ¿qué es lo que realmente motiva la elección de ellos? ¿Sí? Tiene que ver con una salida laboral, tiene que ver con presiones familiares, tiene que ver con cuestiones de las amistades. ¿Qué es lo que realmente les inspira a querer tomar la decisión por la carrera que eligieron? ¿Sí? Y acá es importante que empecemos a hacernos estas preguntas, ¿no? Como papá, pienso que la decisión en la carrera que está eligiendo mi hijo es un hecho único, decisivo, irreversible, incuestionable, que de alguna manera es un viaje de ida que no van a poder modificar con el paso del tiempo. Me gusta este concepto que desarrolla este filósofo, donde habla de la vocación más como una búsqueda constante que un hallazgo único. Entonces, esta búsqueda constante, si bien es un proceso individual que tienen nuestros hijos, como papás podemos tener el privilegio de poder acompañarlos en ese proceso. ¿Es lo mismo trabajo que vocación? ¿Son sinónimos? ¿Deberían serlo? Son preguntas que deberíamos empezar a preguntarnos. ¿Nuestros hijos están eligiendo esta carrera porque realmente lo desean? ¿O están en cierta forma condicionados por un sistema familiar, por ciertos mandatos paternos, por cuestiones religiosas, sociales, porque de alguna manera pesa una salida laboral quizá más real? Entonces, a veces esas presiones hacen que nuestros hijos tengan que elegir entre determinadas cajas, ¿no? Decir, bueno, si no es acá o es acá. Y esas alternativas muchas veces aplasta el deseo vocacional de cada uno de ellos. Uno de los temores que muchas veces tienen nuestros hijos es, ¿voy a poder hacer de mi vocación un trabajo rentable? Y eso es muchas veces lo que anula el deseo de correr tras sus sueños. ¿Mm? Y es algo que como papás tenemos que trabajar con ellos, hablarlo, sacarlo a la luz, ¿mm? Y comentar que realmente es una preocupación muy genuina esto de cómo voy a lograr mi sustento con la carrera que elegí. ¿Mm? Y la pregunta más importante, que parece obvia, pero que se observa muchísimo, ¿sí? En los talleres de orientación vocacional, en las consultas individuales, es increíble lo que se observa. Los chicos muchas veces no tienen capacidad de elegir. Estudian determinadas carreras porque son de alguna manera autoimpuestas por los padres. Y esto que parece algo muy loco es más real de lo que uno puede pensar. Algunos conceptos como para tener en cuenta, ¿no? Como para que como papás empecemos a quitar ciertos mitos, creencias o cosas que hemos creído que nos funcionaron a nosotros y que hoy quizá no están tan en pie, ¿sí? Para muchas personas les ha servido, cuando eran adolescentes o jóvenes, elegir una sola carrera. Y a esa carrera se han dedicado toda su vida. Sin embargo, hay personas, en función de su perfil de personalidad laboral, que necesitan desarrollar varias carreras o varios trabajos. Son personas multivocacionales que pueden ir variando con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, debemos entender de que no es una sola opción la que podemos elegir, sino que existe la posibilidad de que nuestros hijos puedan hacer quizá dos carreras simultáneas o puedan dedicarse a dos cosas totalmente distintas, o en alguna etapa de su vida van a querer dedicarse a algo y en otra etapa de su vida es probable que cambien y quieran dedicarse a otro. De hecho, hoy se habla de ser una persona multivocacional y cada vez se hace más presente este concepto de personalidad multipotencial, ¿no? Que son personas que permanentemente cambian de estudios, de carreras, de trabajos, y
básicamente el único constante en sus vidas es que todo cambia de forma constante. Entonces, hace algunos años atrás, esas personas eran vistas de una manera eh, eh, como eran mal vistas, y hoy se sabe que hay personas que tienen una personalidad más multipotencial que funcionan extraordinariamente bien en distintos trabajos, en equipos, en proyectos, y son personas que han cambiado permanentemente de empleos, de profesiones y de determinados estudios, ¿sí? La pregunta que tenemos que repensar como papás es dejar de preguntar qué serás cuando seas grande, ¿sí? Y cambiarla por qué es lo que vas a estudiar, ¿sí? Porque parecería, ¿sí? Dice este filósofo que había mencionado, Darío Zeta, que de alguna manera monopolizamos este ser en función de lo que estudiamos o de lo que trabajamos. Y empezando a entender esta verdad, lo que podemos eh, ir deconstruyendo es esta realidad que nuestra identidad se empieza a definir por la profesión que ejercemos, por lo que tenemos y no por lo que somos. ¿Sí? Y cuando nosotros empezamos a monopolizar nuestra vida a partir de la profesión, probablemente muchos otros roles que son importantes son librados al azar. ¿Y qué es lo que pasa cuando por alguna razón no puedo ejercer? ¿O qué es lo que va a suceder cuando yo me tenga que jubilar? Probablemente voy a dejar de existir si he monopolizado mi ser en un rol, en este caso el rol profesional. Por eso es importante que nosotros entendamos que antes que profesionales somos personas y lo que define nuestra identidad no tiene que ver tanto con la carrera que elegimos. Hay personas que se identifican, su identidad ocupacional está basada en lo que tienen, otros en lo que hacen y otros en lo que son. Y acá la pregunta que nos tenemos que hacer como papás es, ¿quiénes somos? Porque nuestra identidad, de alguna manera, condiciona también nuestras elecciones. ¿Mm? Es muy común escuchar a las personas que dicen, estudié para ser alguien en la vida. No sé si ustedes lo han escuchado, pero en muchas oportunidades está como ese mandato que tenemos que estudiar para ser alguien en la vida. Bueno, el tema es que nos preguntemos, ¿necesitamos estudiar para ser alguien? Ya somos. El estudio obviamente es importante, pero que nuestra identidad no esté ligada puntualmente a una carrera profesional. La segunda mirada que vamos a ver sobre orientación vocacional tiene que ver con una mirada ocupacional, ¿sí? Y aquí es donde entra prestarle atención a nuestros hijos desde que son pequeños. Porque si nosotros prestamos atención, nuestros hijos dan indicios de vocación desde muy pequeños, a través de sus juegos, a través de lo que les entusiasma, a partir de los juguetes que eligen, a partir de cómo juegan con sus compañeros, si tienden a jugar en forma solitaria, si quieren jugar en equipo, si les gustan juegos más mentales o si les gustan juegos más motores. O sea, el hecho del juego en el niño hace salir a la luz un montón de intereses, de capacidades, de talentos, que como padres tenemos que estar atentos para acompañar ese proceso de desarrollo que van a ser el inicio al origen de su vocación. Prestemos atención un poquito y miremos un poco nuestra vida. ¿Cuáles eran los juegos que cada uno de ustedes jugaban cuando eran pequeños? Me gustaría que levanten la mano o el micrófono o lo puedan poner en el chat y nos cuenten un poco aquí a todos cuáles eran los juegos que jugaban cuando eran pequeños. ¿Quién se anima? Yo sí jugaba a la escuelita, ¿eh? Mirá, y terminaste siendo directora de Monte Alto. Pero aparte de todo, yo ponía a mis primos a ser los maestros. Entonces, Ah, mirá. como algo de eso, ¿no?
Bueno, fíjense qué relación, ¿no? Amparo jugaba a la escuelita y hoy, unos años después, termina desarrollando el proyecto del Centro de Enseñanza Monte Alto. ¿Sí? Sí. ¿Quién más quiere compartir? ¿A qué jugaba cuando era chico? Acá dicen a volar aviones. Ujú. ¿Qué? A volar aviones. Muy bien, Quique, gracias por compartir. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿A qué jugaban? A ver, acá dice Abril, yo siempre jugué a la comidita. Bien, muy bien. Gracias por compartir, Abril. ¿Quién más se anima? Yo, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola Guillermo, perdón que entré tarde. Yo, yo siempre jugaba en la calle, o sea, en mi época, gracias a Dios, se podía estar de vago todo el día. Entonces yo siempre estaba en la calle. A mí me gustaba mucho ordenar, o sea, no de ser ordenada, sino de dar órdenes. Entonces, a mí me gustaban juegos en los que yo podía mandar y no sé, creo que ahora que soy profesor universitario es como seguir mandando, ¿no? Entonces, aunque yo no estudié pedagogía, yo soy diseñador y ahora hago una maestría en psicología, o sea, justo lo que estás diciendo, ¿no? Ujú. Cómo los caminos pueden ser tan distintos y que no necesariamente ningún camino es el que tenga que ser, ¿no? Tal cual. Sino lo polifacéticos que podemos ser y que está maravilloso, ¿no? Tal cual. Eh, Sí, y sí, justo, quizá yo siempre en la elegíamos calle. una. Perdón, perdón, Claudia, sí, sí. No, 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 está bien. No, te decía que quizás siempre en la mentalidad estaba elegir una sola carrera, porque tenía que ver con una cuestión cultural, con una cuestión inclusive a veces de cómo era el trabajo. Vos trabajabas ajustando tornillos y ese era tu trabajo a lo largo de toda la vida, por ejemplo, ¿no? Un trabajo más en serie, y eso a veces también repercutió en la forma de cómo tomamos decisiones. Pero te Claro. quiero seguir escuchando, Claudia, ¿qué comentabas? No sé, o sea, por ejemplo, yo tuve una educación muy abierta y Ujú. creo que eso justo me ha llevado a ser con mis hijos, ¿no? No es que me quiera poner de ejemplo, pero recuerdo que mi mamá siempre nos decía como, ay, por favor, vayan a la universidad, pero hagan algo. O sea, Ujú. no como estudien lo que sea, ¿no? Y nunca hubo en casa como de, pues nunca hubo esa pregunta de qué quieres estudiar, ni qué quieres ser, ni Ujú. tampoco a mí me gustaría que fueras doctor, ¿no? O piloto, o lo que fuera. Claro. Entonces, creo que, creo que justo, o sea, yo lo veo ahora con mi hijo que entró a la universidad, justo lo que veo es que lo que he aprendido es que lo más importante es que vaya como súper contento a la universidad, más allá de lo que estudie, ¿no? Claro. Porque, porque después va a modificar el pensamiento y Ujú. después va a hacer otra cosa quizá muy distinta, ¿no? A lo que estudiaste. Mm. Entonces creo que sí tiene que ser como esa apertura de poder otra vez estar jugando en la calle, a lo que sea. Tal cual, tal cual. Gracias. Yo Gracias. me gustaría participar porque yo tengo una Sí, historia muy diferente. Abril, te escuchamos. Yo siempre jugué a la comidita y siempre hacía pasteles y hacía todo. Y el día que le dije a mi papá, quiero estudiar para chef, me dijo, no, yo no voy a pagarte para que vayas a cocinar. Mm. Entonces estudié mercadotecnia y no me gustó y nada más estudié porque él quería un título. Y al final, ahora que estuve enfermo, que yo siempre, yo te llevo de comer, entonces me dice, es que eres un excelente chef, ¿no? Y yo así como, "Ah, pero nunca me dejaste". Entonces tengo una profesión frustrada, pero yo creo que siempre, pues el Señor te lleva por caminos Ujú. y yo digo que algún día cuando mis hijos terminen de estudiar, yo voy a estudiar. Gracias, gracias por Y compartirnos tu entonces, vivencia. bueno, en mi Eso caso, está yo a mis padre. hijos no les digo que estudien, les digo, estudien lo que ustedes quieran y lo que tu corazón te diga, esto quiero, Qué bueno. porque definitivamente no nos equivocamos cuando somos
jóvenes porque sabemos lo que queremos, pero nuestros papás nos llevan por otro camino. Claro, 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 claro. Bueno, pero fíjate, Abril, que a veces estas cosas que suelen suceder, que quizá de alguna manera no son como quisiéramos, con el tiempo, probablemente si vos elegís ser chef y el día de mañana querés tener un restaurante, por ejemplo, tus estudios de mercadotecnia probablemente van a ayudar a favor del Claro. desarrollo de tu carrera como chef. Entonces, a veces lo interesante es ver que podemos unir los puntos que tienen que ver con nuestro pasado y realmente cada una de las vivencias que hemos atravesado, en realidad terminan impulsando nuestra vocación de una manera extraordinaria. Y gran parte de tu éxito probablemente como chef el día de mañana se va a deber a tus estudios en mercadotecnia. ¿Se entiende la idea? Entonces, siempre estamos a tiempo de capitalizar nuestro pasado y sacarle provecho. Aquí Claudia creo que levantó la mano, ¿puede ser también? Sí. Claudia. Sí, sí, perdón que interrumpa. Ya saben que yo siempre soy la que interrumpo 30 veces, pero No, charlar, la idea. es que hoy les quiero contar que yo doy clases en una escuela de diseño, en una universidad de diseño, ¿no? Pero hoy bueno, no lo hice yo, contraté a gente que fuera a la universidad a darnos un taller de risoterapia. Uh-huh. Y entonces mis alumnos se preguntaban como, o sea, ¿va a venir alguien a hacernos reír? Y sí, efectivamente nos hicimos una dinámica de reírnos durante hora y media. Y esto que estás diciendo, ¿no? Que le estás diciendo a Abril de cómo una cosa te va a llevar a la otra, ustedes no saben lo liberador, creativo, maravilloso fue el taller de reírnos de esto. Uh-huh. Y que entonces justo te abre como un montón de caminos, ¿no? Y que piensas que las cosas que vas aprendiendo en la vida, si no es de tu ramo, no sirven para nada, ¿no? Y no, o sea, todo al final del día o sea, lo pienso como cuando Jesús hablaba con parábolas y que parecería que la parábola, ¿a qué iba? Pues la parábola justamente iba a lo que intentaba decir, ¿no? De una manera mucho más sutil quizá, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Entonces creo que los caminos diferentes como el de Abril, que ojalá sea chef mañana, pues eso le va a servir, ¿no? Como aprendernos a reír justamente. Uh-huh. Sí, sin duda, sin duda tenemos la posibilidad de transformar todo en aprendizaje y quizá esa historia anterior, por ejemplo, nos ayuda y se terminan siendo una de las fortalezas más importantes que tienen que ver en nuestro trabajo actual, ¿no? Bien, entonces, fíjense que muchos de ustedes han encontrado un cierto parecido en lo que actualmente están trabajando y con lo que supuestamente les apasionaba cuando eran pequeños, ¿sí? Hay como una relación, ¿sí? Hemos visto algunos ejemplos concretos en donde existe una relación entre el juego de pequeños a la profesión que elegimos o que deseamos elegir siendo adultos, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que prestarle atención a qué están jugando nuestros hijos. ¿Cuáles son los intereses que a ellos les apasionan? ¿Sí? ¿Cuáles son los juguetes y los juegos favoritos de ellos? Porque ese escenario es lo que va a permitir que nosotros podamos involucrarnos como papás y empezar a generar un plan de acción para que ellos puedan crecer en su capacidad de elegir y crecer en el desarrollo de su vocación. ¿Sí? Viéndolo desde un punto de vista ocupacional, podemos, como de alguna manera, vincular este proceso de orientación vocacional con la elección de una profesión. De alguna manera es extraordinario, sería fabuloso, que todos hagamos de lo que nos apasiona nuestro trabajo.
Y eso es un poco lo que de alguna manera tenemos que ir acompañando, ese proceso de que ese juego se termine transformando a futuro en una profesión al cual nuestros hijos puedan vivir de ella. Es un trabajo que les corresponde a ellos, pero que nosotros podemos acompañarlos para favorecer ese proceso. Claro. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer como papás es esto de identificar cuáles son esas actividades que los apasionan. Segundo, es un poco de que ellos empiecen a identificar esa realidad que nosotros vemos. Porque quizá nuestros hijos no se dan cuenta que hay algunas actividades que les apasionan más que otras. Y el tercer paso es justamente esto, que nuestros hijos conviertan esa pasión en una actividad laboral. ¿Mm? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que les apasiona? Porque muchas veces ellos no lo saben, o al menos no lo han podido pensar. ¿Qué es lo que realmente les apasiona? Y a veces, cuando esa pregunta no es fácil de responder, una de las cosas que podemos ayudarles a discernir es empezar a definir tu vocación a partir de lo que no te gusta. ¿Sí? Por ejemplo, si a tu hijo no le gusta hacer tareas administrativas, tareas que tengan que ver con los números, si a tu hijo no le gusta estar con gente, si a tu hijo le gusta estar con la naturaleza, o no le gusta estar en absoluto con personas en un contexto laboral. O sea, empezar a definir qué es lo que te apasiona por un lado, eso puede ayudarte a favorecer la vocación, pero también algunas pistas de lo que es nuestra vocación podemos empezar a conocerla desde la inversa, ¿no? Empezar a preguntarnos qué es lo que realmente no me gusta. Y hacer un checklist como para empezar a comenzar mi búsqueda a partir de ahí. ¿Mm? La pregunta que de alguna manera tenemos que hacer que se pregunten es esto: ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas estudiar? ¿Qué es lo que de alguna manera deseas para tu vida? ¿Mm? Una vez me acuerdo que tuve un sueño que me impactó, que de alguna manera me dejó pensando, ¿no? Yo soñaba que estaba buscando un autobús, estaba buscando la parada del autobús en una ciudad que no conocía, y estaba como muy perdido, desorientado, estaba como confundido. La verdad no sabía qué autobús tomarme. Y en ese sueño, de alguna manera me vino esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sabré qué autobús tomar si no sé a qué lugar quiero llegar? ¿Sí? Y eso realmente fue como un despertar, no solamente en el sueño, sino también un despertar en mi vida, ¿no? Eh, si realmente no sé hacia dónde quiero ir, es probable que yo no pueda tener bien claro cuáles pueden llegar a ser nuestros primeros pasos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que van definiendo ese lugar hacia donde quiero ir es empezar a auto percibir mi identidad ocupacional. ¿Cómo soy? ¿Qué deseo? ¿Qué me gusta? ¿Qué cosas me resulta fácil hacer? ¿En qué actividades el tiempo se me pasa rápido? ¿Qué tipo de vida quiero hacer? O sea, empezar a ser un detective de mi propia vida. Y esto es algo que nuestros hijos tienen que empezar a preguntarse, pero esto es algo que también como papás tenemos que preguntarnos. Porque es probable que por presiones externas, por situaciones familiares, por razones económicas, hemos dejado de lado el desarrollo de nuestra vocación. Y hoy tenemos que tomar autoridad y darnos el permiso de que estaría bien que de lunes a viernes, por ejemplo, trabajemos en un trabajo que no tiene nada que ver con nuestra vocación, pero que nos da el sustento, pero que sábado a la mañana me dedico, por ejemplo, a hacer pasteles, porque eso tiene que ver con mi vocación. O me dedico a reparar carros, porque eso tiene que ver con mi vocación. Entonces empiezo como papá a volver a retomar ese deseo de escuchar ese llamado, ese entusiasmo que ha sido adormecido
con el paso de los años por cuestiones quizá familiares, laborales, culturales. Entonces, esta pregunta que tiene que ver con cómo soy, qué deseo, qué me gusta, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, todo el tiempo. Nuestros hijos y nosotros como papás. Algunas pistas que nos pueden ayudar a nosotros como adultos y a nuestros hijos a encontrar la vocación es qué tipos de lugares me gusta estar, qué disfruto hacer. Las actividades las disfruto estando solo, acompañado, me gustan las actividades manuales, las actividades intelectuales. Está bueno pedirle consejo y opinión a otras personas, porque a veces no podemos definir cuáles son mis capacidades y talentos. Entonces, hay personas que nos pueden decir, no, vos sos muy bueno haciendo este tipo de actividades, preguntarle a la gente que es cercana a nosotros y que nos diga, realmente, ¿en qué cosas soy bueno? ¿En qué cosas soy malo? Poder hacer como este diagrama PNI para identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y a veces gran parte de nuestro estrés como adultos tiene que ver que estamos desarrollando nuestra actividad laboral en un contexto que no se alinea para nada a nuestras fortalezas. Entonces la clave es decir, bueno, si yo identifico ciertos intereses vocacionales en mi vida como adulto, voy a tratar de darle tiempo, al menos un sábado a la mañana, 1 hora por día, porque mi vocación es tan importante como la vocación de mis hijos. Y mi ejemplo de jugarme por mi vocación va a dar un impacto muy importante en el proceso de elección de mi familia, de mis propios hijos. Un ejercicio práctico que puede ayudarnos a identificar un poco nuestra vocación y diseñar quizá nuestro futuro, tiene que ver con esto de hacer un álbum de fotos de nuestros futuros. Generalmente siempre tenemos fotos de nuestro pasado. Quizá los que somos de nuestra generación, en ese tiempo no había fotos digitales y tenemos fotos de cuando éramos chicos o fotos de la época de antes. Pero qué bueno sería que tratemos de ir armando visualmente un álbum de fotos de dónde nos gustaría estar de acá 10, 15, 20 años. Que nuestros hijos puedan empezar a hacer este ejercicio puede ser una excelente herramienta para empezar a identificar sus intereses, sus sueños y deseos vocacionales. Un ejercicio que también puede ayudarte, tanto a vos como a tus hijos, es esto de describir cómo sería tu yo ideal, ¿no? Si vos tendrías la posibilidad de acá a 10 años encontrarte y empezar a escribir cómo sería tu yo ideal en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito laboral y también en el ámbito espiritual, si la vida pastoral es importante para vos. Empezar a escribir nos ayuda a ir desenredando esa maraña de intereses y nos puede ir dando claridad y definir metas para poder trabajar sobre ellas. ¿Qué es lo que yo de alguna manera quiero lograr en 10 años? Esta carrera y esta decisión me acerca al lugar donde quiero estar viviendo dentro de 10 años. Y a veces se trata de no tomar decisiones grandes, sino simplemente dedicarnos 1 hora por día a aquellas cosas que nos apasionan. Estas elecciones que estoy haciendo como adulto, estas elecciones que estoy haciendo en mi adolescencia, ¿se alinea con mis valores y con mis creencias? Esa es también una pregunta que tenemos que ayudarles a nuestros hijos a que se hagan. El estilo de vida que estoy llevando, ¿tiene que ver realmente con el estilo de vida que yo deseo, con esa foto, con ese álbum de fotos de mi futuro que de alguna manera quiero empezar a diseñar? Y también puntualmente tiene que ver algo fundamental, es el hecho de que vayamos descubriendo nuestro perfil de personalidad laboral. Por ejemplo, porque puede ser que, vamos a sacar el ejemplo, es bueno el ejemplo este que mencionó Amparo, ¿no? A ella le gustaba desde chiquita tener una escuela,
pero probablemente sus habilidades tienen que ver más con la dirección que con ser maestra. ¿Y qué pasa si a una persona le apasiona la docencia, pero no tiene habilidades para dirigir una escuela? Cuando toma un cargo de dirección, probablemente se llene de estrés. Entonces, definir nuestro perfil de personalidad laboral va a aumentar nuestro rendimiento en el trabajo y en las elecciones vocacionales de nuestros hijos. Entonces, es importante que nosotros digamos, una vez que identificamos una vocación, una vez que nuestros hijos identifican su vocación, entender cuál es el perfil de personalidad laboral, porque no es lo mismo, por ejemplo, desarrollar tu vocación como empleado que como un profesional independiente, que como generar un emprendimiento o tener un negocio propio. Quizá la vocación es la misma, pero los escenarios laborales son totalmente distintos. Conocer nuestro perfil profesional, decir, bueno, yo me siento bien en un ambiente seguro, tranquilo, como empleado, y no me gusta dirigir personas, resolver conflictos, dar órdenes. Bueno, e identificar nuestro cuadrante nos va a ayudar a tener mayor rendimiento y disfrutar de nuestra profesión. Entonces podemos ir diciendo, ¿no?, que nuestra vocación es como una conjunción entre lo que nos apasiona, el trabajo que elegimos, lo que hacemos bien, lo que nos apasiona, y en cierta forma se visualiza algo que muchas veces se lo conoce como el sentido de propósito, mi misión o mi capacidad de autorrealización. Más lo llama de esa forma, esta capacidad de autorrealizarnos. Y en muchos conceptos también se habla esto del propósito, ¿no?, que es una conjunción entre mi vocación, lo que me apasiona, y el trabajo que yo elijo. O sea, básicamente nuestro mayor desafío como padres, y es nuestro mayor anhelo en nuestros hijos, es que ellos de alguna manera vayan identificando qué le apasiona y cómo eso puede ir transformándose en su trabajo a través de una capacitación que los ayude a profesionalizarse. Y ahora vamos a hablar sobre una mirada bíblica, ¿sí? La mirada bíblica que de alguna manera es la que a nosotros como creyentes nos ayuda a entender mucho más estos conceptos. Y de hecho la palabra vocación tiene una altísima correlación con un significado religioso, ¿sí? De hecho la palabra vocacional tiene que ver con un verbo latino, vocare, que es sinónimo de llamado, ¿sí? La palabra vocación viene de voz, y esa voz viene justamente de escuchar esa voz de Dios, ese llamado que Él nos hace hacia cumplir un determinado rol y una determinada misión aquí en la tierra, ¿sí? Y ese llamado, de alguna manera, muchas veces, Dios lo esconde en aquellas cosas que nos entusiasman. La profesión, cualquiera sea, es la oportunidad que nosotros tenemos, es el escenario para poder glorificar a Dios. Y ese es nuestro propósito como creyentes. Debemos entender que esa vocación, de alguna manera, es plantada en nuestro corazón como si fuese una semilla, porque Dios fue quien nos creó. Y hemos sido creados para glorificar a Dios. Y Dios conoce esos talentos, esos dones que Él nos ha puesto. Y en la medida que nos relacionamos con Dios y en la medida que vamos haciendo este proceso de búsqueda, vamos a poder ir desarrollando esa vocación que existe en nuestros hijos como una semilla al cual tenemos que ir regando todos los días con nuestro rol como padres, hasta que ellos por sí solos empiecen a tomar autonomía en el desarrollo de esa vocación. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones, y es una muy buena pregunta que nos hagamos cuáles son nuestros dones. ¿Estoy utilizando mis dones en un contexto laboral? ¿Estoy utilizando mis talentos en ese contexto laboral? ¿Mis dones y mis talentos pueden ayudarme a discernir
la vocación que Dios me ha dado. Quiero citar un texto de la Biblia que está en Efesios 2:10, dice, porque somos la obra maestra de Dios. Me encanta esta traducción. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. De alguna manera, esos sueños de Dios fueron plantados en forma de semilla en el corazón de nuestros hijos y en nuestros corazones. Y tenemos que ir trabajando con su ayuda para ir descubriendo esa vocación que tiene que ver con su voluntad para nuestras vidas. En síntesis, la voluntad de Dios la podemos conocer de dos maneras muy patentes. Por un lado, en las Escrituras. Pero también creo yo que podemos empezar a descubrirla en aquellas cosas que nos entusiasman. ¿Qué es lo que le entusiasma a tu hijo? Esa es la pregunta que de alguna manera hoy tendríamos que llevarnos. ¿Para qué sentís que sos buena? ¿En qué cosas, en qué actividades el tiempo se te pasa volando? ¿Qué es lo que te llena de energía? Entonces podemos ver que ese llamado es la conjunción, por un lado, de las Escrituras con las cosas que nos apasionan. Obviamente Dios nos ha llamado a convertirnos, a transformarnos por medio de su obra redentora, por su gracia, a ser fieles y a dar fruto. Y ese dar fruto, como padres, y ese dar fruto en nuestros hijos, está íntimamente ligada a aquellas cosas que les apasionan. ¿Sí? Realmente tenemos mucho para hablar, podríamos empezar a hablar sobre qué es un don y la diferencia con lo que serían los talentos. Y hay muchos textos bíblicos que podemos ir hablando en el día de hoy, y este material después se los vamos a dejar en el aula virtual para que lo puedan seguir estudiando en familia, ¿sí? Pero es importante que empecemos a pensar esto. ¿Estoy utilizando lo que me apasiona, mis dones, mis talentos, para cumplir mi llamado? ¿Sí? ¿Tengo plena conciencia de cuáles son mis dones y mis talentos? ¿Mm? ¿Qué pasa si no logro identificar mi don? ¿Qué pasa si no logro identificar el talento de mis hijos? Una muy buena estrategia es empezar lo que se llama un proceso de exploración. Empiezo a hacer el experimento de estar en distintos contextos, en distintas actividades, y de esa manera empiezo a definir cuál es mi lugar en función de lo que me entusiasma, en función de lo que me gusta. Hay personas que quizá les gusta trabajar con niños, hay otras personas que les gusta más trabajar con ancianos, hay otras personas que les gusta desarrollar trabajos vinculados a empresas. Y una cosa que puede ayudarte a descubrir también tu vocación son nuestras áreas de dolores. Determinadas situaciones adversas que hemos vivido en nuestra vida nos ayudan a poder ayudar a otros a superar esos obstáculos, de la misma manera que Dios nos ha ayudado a nosotros a salir de ahí. Entonces, nuestro pasado, también, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, puede condicionar nuestro ministerio en el futuro a partir de esas áreas de dolor. Hay un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. El que lo ha leído realmente es un libro para volver a releer, y el que no lo leyó sería importante que lo lea. Habla de un acróstico llamado forma. Y entender nuestra forma también nos da unas pistas de cuáles podrían llegar a ser nuestras vocaciones. Nuestra formación espiritual, es decir, nuestros dones, nuestros talentos, las oportunidades que tenemos en nuestra vida, los recursos, las habilidades, mi personalidad, y nuevamente habla de el área de dolor. ¿Sí? Y acá quiero
centrarme en esta situación, ¿no? A veces pensamos que ya somos grandes como padres para desarrollar nuestra vocación. Y tenemos ejemplos como Pedro, Pablo, Moisés, Caleb, cuyo mayor impacto fue después de los 60 años. Entonces nunca es tarde para empezar a comprometernos con aquellas cosas que son nuestros sueños y con aquellas cosas que nos apasionan. ¿Sí? Bien. Vamos a, permítanme que voy a saltarme a una parte. Por último, unos consejos generales que de alguna forma nos interpelan en este tiempo. Nuestro rol como papás es acompañar ese desarrollo. Entonces tenemos que ayudarlos a que ellos se hagan preguntas. Tenemos que ayudarlos a que ellos empiecen a tomar decisiones respecto a su vocación. Podemos conectarlos con mentores. Realmente, si nosotros rodeamos a nuestros hijos de personas que pueden estimular su vocación y que al mismo tiempo sean referentes espirituales, vamos a estar haciéndoles un gran apoyo. Entonces, si a tu hijo, por ejemplo, le gusta determinada actividad, poder identificar junto con él algún mentor que además de ser referente en esa área, es también un referente espiritual, vamos a poder ayudarlo integralmente. Claro. Otro tema importante que tiene que ver con cómo ayudarlos y cómo acompañarlos es qué nivel de entusiasmo me despierta aquellas cosas que a ellos les entusiasman. Y cuán flexible soy a la hora de aceptar sus deseos, cuando esos deseos no tienen que ver mucho con lo que yo deseo para ellos. ¿Sí? Algo que puede impactar muchísimo, especialmente cuando son pequeños. Si vos percibís que les gusta, no sé, jugar con las herramientas que tenés en el taller, no hay nada mejor que vayan a visitar fábricas, eventos, convenciones, que lleves a tu hijo a tu trabajo, que visiten distintos tipos de trabajos. Estas visitas guiadas que podés hacer por fábricas, o ir a distintas universidades cuando son pequeños, puede estimular muchísimo su vocación, aun cuando sean chicos. ¿Sí? Esto de involucrarlos en aquellas cosas que vos percibís que les entusiasma. Realmente es una forma concreta de acompañarlos. Entonces, como para ir cerrando, hay como 3 pilares que nosotros podemos empezar a desarrollar desde que son pequeños hasta que son jóvenes y adultos. Por un lado, el acompañamiento. Dice la palabra que debemos acompañar a nuestros hijos en su camino. Y aun cuando sean viejos no se apartarán, ¿no? Pero es interesante eso, su camino, y no nuestro camino. No el camino que elegimos por ellos. Entonces, el acompañamiento es clave para que ellos puedan crecer en este tema. Enseñarle a tomar buenas decisiones es un factor sin duda clave. Y por último, algo que puede ayudarlos muchísimo en el desarrollo de vocación es que desde pequeños les ayudes a desarrollar una cultura de emprendedorismo, que aprendan a desarrollar su propio negocio, vendiendo algo, aprendiendo a llevar adelante un negocio en el área que le apasiona. Puede ser vender alguna manualidad que vienes haciendo, hacer alguna actividad práctica y que empiecen a desarrollar habilidades comerciales desde pequeños. Puede hacer una diferencia importante en su futuro. ¿Sí? Este video después lo voy a dejar en el campus para que ustedes puedan verlo. Por una cuestión de tiempo vamos a dejarlo acá. Pero fundamentalmente hay algo que es crucial y es sumamente importante y que no debemos olvidar. Así como nuestra tarea como padres es acompañar a nuestros hijos,
tenemos que dejarnos acompañar por Dios en este proceso. Él es nuestro Padre perfecto y sabe cuál es la semilla que ha plantado en ellos. Y tenemos la oportunidad de ayudarlos. Y al hacerlo de la mano de Dios, con seguridad, vamos a cumplir bien nuestro rol como padres. Porque si hay algo que tenemos que estar seguros, es que independientemente de las decisiones que ellos tomen, nuestra tarea como padres es ser fiel en nuestro rol, dejando los resultados, sin duda, en manos de Dios. Así que, ya para ir finalizando, me gustaría que antes de entrar en este tiempo de preguntas, de respuestas, podamos orar y pedir a Dios por nuestros hijos. Pedir a Dios que nos dé sabiduría para saber acompañarlos en este proceso. ¿Les parece? Claro. Sí, claro. Pai, ¿querés orar? Sí, si quieren, sí. Dios, es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos aquí reunidos, Padre, te pedimos, Dios, que tú ayudes a todas estas familias, a todos estos padres preocupados por lo mejor para sus hijos, que puedan guiarlos en un mejor camino para su futuro, Señor. Te pedimos, Dios, que estos papás también se agarren de tu mano, mi Dios, y no se suelten, y que ellos puedan estar seguros de que tú estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Ayúdanos a tomar todas estas herramientas, a no olvidarlas, estas herramientas que Guillermo nos da para que podamos guiar a nuestros hijos correctamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.